En algún rincón del planeta, ahora mismo, hay animales que podrían desaparecer antes de que termine este siglo. No por causas naturales, sino por nosotros. Hoy te invito a un viaje impactante, hermoso y urgente. Conoceremos 10 animales en peligro crítico de extinción. Cada uno cuenta una historia única y todos comparten el mismo destino incierto. Comenzamos nuestro recorrido en las densas copas de los árboles de Indonesia, donde vive un gigante de mirada sabia, el orangután de Sumatra. A diferencia de sus parientes, estos primates son los acróbatas definitivos, pues casi nunca tocan el suelo, prefiriendo vivir entre las ramas. Lamentablemente, su hogar desaparece rápidamente por la tala, la minería y el aceite de palma, dejando con poco más de 13.000 individuos. En una carrera contra el tiempo, su mirada inteligente parece preguntarnos cuánto más podrá resistir. Cruzamos ahora a los mercados y selvas de Asia para conocer al animal más traficado del mundo, el pangolín chino. Criaturas tímidas, sin dientes, nocturnas, que se alimentan de hormigas y se enrollan como una bola para defenderse. Pero eso no los salva del mayor depredador, el ser humano. Es irónico y triste pensar que su única defensa, esa armadura de escamas tan valorada en la medicina tradicional, es precisamente la razón por la que más de 1 millón de ellos han sido capturados ilegalmente en la última década, haciendo que en apenas 3 generaciones su población haya caído un 80%. En el corazón de México, entre los canales de Xochimilco, habita un ser que parece sacado de la ciencia ficción, el ajolote. No solo tiene la capacidad asombrosa de regenerar sus órganos y extremidades, sino que para los aztecas era la manifestación del dios Xolotl. Con sus branquias externas que parecen una corona de plumas, nos mira desde el fondo de aguas cada vez más contaminadas por pesticidas y especies invasoras. En su estado silvestre, quedan apenas entre 50 y 1.000 adultos, que luchan por sobrevivir, recordándonos que incluso los dioses pueden ser frágiles. Nos trasladamos a la isla de Madagascar, el hogar de la tortuga Angonoca, posiblemente la tortuga más rara y hermosa que existe. Tarda 15 años en alcanzar la madurez para poder dejar descendencia, un ritmo que la hace extremadamente vulnerable. Tras haber sido redescubierta en los años 80, su belleza se convirtió en su maldición. Hoy, sus refugios en el Parque Nacional de Bali Bay están custodiados por guardias, un esfuerzo extremo para proteger a los menos de 400 ejemplares que quedan de este tesoro prehistórico que se niega a rendirse. Viajamos ahora a las turbias aguas del río Yangtze para buscar a la marsopa sin aleta, un cetáceo de agua dulce que parece sonreírle al destino a pesar de las dificultades. Solo quedan unas 500 de estas inteligentes criaturas, enfrentándose diariamente al tráfico fluvial masivo, la sobrepesca y la contaminación química de uno de los ríos más activos del planeta. Su supervivencia depende hoy de reservas protegidas que intentan ser santuarios de paz en medio del caos industrial. En la isla de Madagascar, el tigre más pequeño del mundo, el tigre de Sumatra, es el último de los tigres insulares, un depredador que mantiene el equilibrio de toda la selva, pero cuyo reino se fragmenta cada día más por las plantaciones de aceite de palma. Con menos de 700 ejemplares en libertad, cada individuo es una pieza clave para que el ecosistema forestal no colapse por completo. Su pelaje rayado es un camuflaje perfecto en la penumbra del bosque, pero no pueden ocultarlos de los conflictos con las comunidades humanas y la caza furtiva que acecha en las sombras de la deforestación. En las fronteras boscosas entre Nigeria y Camerún, el gorila del río Cross sobrevive en pequeños grupos aislados. Esta es la subespecie de gorila más amenazada del planeta, con menos de 300 individuos que luchan contra la fragmentación de su territorio y la presión humana. Al vivir en zonas tan separadas, su reproducción es mínima, lo que debilita su salud como especie a largo plazo. Son los fantasmas de la montaña, seres de una fuerza imponente y una timidez profunda, que dependen de la cooperación internacional para que los pasillos verdes que los unen no desaparezcan para siempre. En los bosques templados del lejano oriente ruso, el leopardo del Amur se mueve como un fantasma entre la nieve. Es el gran felino más amenazado de la Tierra. En 2007 estuvo a punto de desaparecer con solo 30 individuos vivos. Gracias a programas de conservación, su población ha superado los 100 adultos, demostrando que cuando nos lo proponemos, podemos revertir el desastre. Una belleza que aún enfrenta incendios forestales
y la falta de presas en un paisaje tan hermoso como implacable. Llegamos a un punto crítico con el rinoceronte de Sumatra. El más pequeño, antiguo y peludo de su familia, es un vínculo viviente con la prehistoria, pero quedan menos de 100 individuos dispersos en grupos tan pequeños que a veces los machos y las hembras ni siquiera logran encontrarse en la inmensidad de la selva. Esta fragmentación es su mayor enemigo, obligando a los científicos a recurrir a la cría en cautiverio como una medida desesperada para salvar un linaje de millones de años. Finalmente, en el Parque Nacional Uyong Kulon vive el rinoceronte de Java. Con menos de 100 individuos, toda su especie depende de un solo lugar. Esto lo hace extremadamente vulnerable. Una sola enfermedad o un desastre natural podría borrarlos del planeta. Históricamente perseguidos por su cuerno, hoy su mayor lucha es contra la pérdida de diversidad genética y la invasión de plantas que destruyen su alimento. Son los guardianes solitarios de Java, un símbolo de resistencia en un mundo que parece haber olvidado su majestuosidad. 10 especies, 10 historias y un mismo mensaje. Aún estamos a tiempo, pero no por mucho. Cada uno de estos animales representa millones de años de evolución, belleza y equilibrio natural. Protegerlos no es solo salvarlos a ellos, es proteger el mundo que también nosotros habitamos. Porque cuando una especie desaparece, el planeta entero pierde algo que nunca podrá recuperar. Compártelo y recuerda que cada pequeña acción cuenta.